Acompáñenme, hermanos. Amado Padre Celestial, bendito Señor, te damos gracias por este día, Señor. Te damos gracias por permitirnos llegar a esta hora de la noche. Pero sobre todo, amado Padre, te agradecemos la oportunidad que nos das de poder estar aquí reunidos. Te agradecemos la disposición de cada uno de los hermanos que tuvo para bien estar aquí presentes de manera física, Señor. Te agradecemos los hermanitos que se van a conectar de manera virtual. Y también te pedimos por todos y cada uno de los hermanos que por diversas situaciones no pueden hacerlo, Señor. Te pedimos que abras su corazón y que permitas que tengan esa necesidad, Señor, de aprender y de escuchar más del mensaje que tú tienes para ellos. Amado Padre, te pido que cada palabra que salga mía de mi boca, Señor, sea solamente un mensaje tuyo, que me utilices como una herramienta para poder transmitir esa palabra que tú quieres expresar el día de hoy por medio de tu siervo, Señor. Te pedimos y te agradecemos todo esto en el bendito y poderoso nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bien, hermanitos, pues buenas noches a todos, bienvenidos. Como siempre, pues es un gozo estar aquí, ¿no? Una vez más para estudiar la palabra de Dios. Y hoy justamente, bienvenida hermanita Isabel, hoy justamente vamos a comenzar ya de manera formal el estudio al primer libro de los profetas, que viene siendo el libro de Isaías, ¿no? La semana pasada tuvimos una pequeña introducción ahí de manera general en la que hablábamos del contexto histórico del libro, tocábamos temas como quién había sido Isaías a muy grandes rasgos, y principalmente explicábamos los tiempos difíciles, ¿no?, que vivían en la época de Judá, sobre las amenazas de invasiones y pues principalmente esa crisis espiritual por la que estaban pasando en el día. Hoy, hermanos, con la guía del Señor, pues vamos a escudriñar los primeros 5 capítulos. Les voy a ser bien honestos, hermanos, mi plan era primeramente estructurar de 10 a 12, pero es que el contenido de este libro de verdad es que era bastante. Cuando me di cuenta iba en 4 hojas y iba en el primer capítulo y dije, no creo poder abarcar tanto tema en más, entonces pues ahí lo vamos a tratar de explicar de la mejor manera, siempre tratando de compartir ese mensaje que tiene este increíble libro, ¿no? En este libro vamos a ver cómo Dios confronta el pecado, hermanos, cómo desnuda la hipocresía religiosa y al mismo tiempo abre una puerta de esperanza que nos apunta hacia el Mesías. Aunque este mensaje fue dado hace siglos, la realidad es que sigue siendo actual para nosotros. El corazón humano sigue necesitando lo mismo. Estamos sedientos estamos necesitados de tener ese arrepentimiento, de esa restauración, pero principalmente es obediencia, ¿no? Isaías comienza con un diagnóstico claro. El pueblo ha sido rebelde, mantiene apariencias religiosas, pero ha dejado a Dios. Sin embargo, aún en este juicio, Dios extiende esa misericordia e invita a volver a Él. Entonces, les pido que pasemos, hermanos, a Isaías capítulo 1, versículo del 2 al 3. Hermanita Socorrito, ¿nos puede apoyar, por favor, con los versículos 2 y 3 del capítulo 1? Hermanita Socorrito. Sí, mi hermanito, con todo gusto. Permítame un momentito. ¿Del 1 al 3? Del 2 al 3, hermanita, por favor, gracias. Sí, hermano. Sí, dice la palabra de Dios, Isaías 1, del 2 al 3. Oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová, crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Amén. Amén, gracias, hermanita. Las palabras de Isaías se dirigen al corazón del problema que plagaba a esta nación.
Se dirige de una forma, de una manera de acusación bastante fuerte, ¿no? Pero principalmente en el versículo 2, al final vemos la palabra se rebelaron, ¿no? Y esta palabra en hebreo viene siendo pasha. La raíz de esta aparece normalmente en el Antiguo Testamento, y aunque muchas veces lo traducimos como algún tipo de transgresión, su significado es más profundo que solamente esto. Pasha no solamente refiere a cometer un error o a quebrantar una norma por algún descuido. Implica una actitud de rebelión deliberada contra la autoridad de Dios. Es la actitud básicamente de un hijo que conoce a su padre, que sabe cómo lo ha tratado, todo el amor que le ha tenido, y aún con esto decide no hacerle caso, ¿no? Es hacerlo de manera deliberada y consciente, el desobedecer. En este contexto, Dios no está acusando al pueblo de Israel de ignorancia, sino de rebeldía. Una rebeldía consciente, ya que ellos sabían que Él era su Dios, conocían su ley, y aún así eligieron alejarse al grado de compararse con animales domésticos, ¿no? Como vemos en el versículo 3. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su amo. Es una comparación fuerte y de hecho, si la podemos ver así, también podría considerarse irónica. Pero el buey y el asno son animales considerados por muchos inclusive hasta torpes, ¿no? Y aquí nos está diciendo que al menos ellos reconocen quién los alimenta y quién los cuida. Pero el pueblo de Dios, que recibió tanto de Él, lo había olvidado por completo, exponiendo lo absurdo de la rebelión humana, criaturas racionales creadas a imagen de Dios, pero que están reflejando únicamente un corazón endurecido, ¿no? El Señor había sido bueno, había sido paciente, había sido proveedor, pero el pueblo decidió ignorarlo. Estas palabras también nos hablan a nosotros el día de hoy, nos llaman a reflexionar realmente si estamos poniendo y respondiendo al amor de Dios con gratitud y con obediencia, o si hemos caído en esa rutina de recibir las bendiciones sin siquiera reconocer que son estas. Y es que no todo pecado proviene de la debilidad, hermanos. Muchas veces es el resultado de una decisión voluntaria de resistir la voluntad de nuestro Señor. Apenas vamos en el versículo 3 y ya podemos ver la claridad, ¿no?, de estas palabras que Dios nos arroja sobre la condición del corazón humano. La seriedad con la que Él trata el pecado y básicamente no nos deja un lugar para poner alguna excusa, ¿no? El problema no es la ignorancia, sino la dureza del corazón. ¿No es triste que a veces actuamos con menos gratitud que un animal que no tiene entendimiento? El mensaje es directo, es incómodo, pero la realidad es que es necesario, porque lo mismo que Dios denunció en Judá, puede estar ocurriendo hoy mismo en medio de su pueblo. Adoraciones sin un corazón rendido. Y es por eso que Isaías no solamente es un libro antiguo, sino que es una voz profética que incluso hoy en día sigue resonando y sigue llamándonos a tener un arrepentimiento genuino. Dios no busca rituales vacíos, no busca palabras repetidas. Lo que busca es un pueblo que le conozca, que le obedezca, que viva consciente de su presencia y que dependa de Él cada día. Así que mientras vamos a avanzar en estos primeros capítulos, les pido, hermanos, que tengamos un corazón abierto. No tenemos que leer Isaías como un libro más de la Biblia, como el primero de los profetas, sino como un espejo que nos puede mostrar una necesidad de volver al Señor con esa sinceridad. Porque Dios confronta, pero también restaura. Y el juicio que anuncia Isaías es inseparable de la esperanza gloriosa que viene después, la promesa de salvación que nos trae el Mesías, ¿no?
robándole un poquito aquí a Jeremías y al hermano que le corresponde, el capítulo 2, versículo 32 en Nueva Biblia de las Américas dice: ¿se olvida una virgen de sus adornos o una novia de su atravio? Pues mi pueblo se ha olvidado de mí por innumerables días. Nosotros olvidamos vestirnos el día de hoy. Nosotros olvidamos comer, desayunar. Es más, les puedo asegurar que muchos de nosotros, si se nos olvida el celular, nos regresamos, porque es indispensable para nuestro día a día. Y podemos incluso agarrar y decir: es que yo lo ocupo en mi trabajo, es que es mi herramienta, es que es para comunicación. Y si se nos olvida orar en la mañana, hermanos, también nos regresamos. Si se nos olvida orar en la noche, hermanos, ¿nos despertamos en medianoche a hacerlo? Estas palabras y estos primeros versículos nos dicen esto, ¿no? Isaías capítulo 1, versículo 9, hermanito Samael, ¿me puedes ayudar a leerlo, por favor? ¿Cuál, hermano? Isaías 1, versículo 9. Isaías. Voy. Sí, hermano, gracias. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño como Sodoma, fuéramos y semejantes a Gomorra. Gracias, hermano. Estas palabras no son poéticas y mucho menos son simbólicas, ¿no? Son literal un juicio directo. Sodoma y Gomorra eran recordadas como la epítome de la maldad, de la decadencia moral y del juicio inminente de Dios. Imagínense, está comparando a Judá con esas ciudades, ¿no? Era básicamente decirles: están al borde de la destrucción total y lo único que los salva, literal, es la misericordia de Dios. La rebelión no arrepentida nos pone en ese mismo camino del juicio de Sodoma. No importa cuán cristianos nos veamos por fuera. Y entonces esa comparación como telón de fondo, el Señor pasa a denunciar otra dimensión del pecado de su pueblo, ¿no? La hipocresía en su adoración. Porque el pueblo seguía trayendo sacrificios, seguía ofrendando, seguía celebrando las fiestas religiosas, pero realmente todo eso solamente era una fachada. Su corazón realmente estaba corrompido. Dios no solamente confronta ese pecado que vemos, también desnuda esa hipocresía y esa hipocresía que está encubierta bajo los actos de adoración. Así llegamos al versículo 11, donde el Señor declara con firmeza que no se complace en la abundancia de sacrificios, no porque los sacrificios fueran malos en sí, sino porque se habían vuelto vacíos, sin integridad, sin verdadero arrepentimiento. En otras palabras, el pueblo quería mantener la forma de piedad sin vivir en obediencia. Hermanita Irma, ¿me puedo apoyar? Isaías 1, versículo 11, por favor. Sí, dice la palabra de Dios: ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Gracias, hermana. Dios no está rechazando el sacrificio por sí mismo, sino lo que rechaza es la hipocresía con la que se estaban ofreciendo. El problema no era el altar, sino el corazón que lo acompañaba. Sin una transformación interior real, no podemos agradar a Dios. El pueblo había caído en ese autoengaño de creer que podían vivir en rebeldía y compensarlo con los sacrificios y con los rituales. Pero Dios no puede ser manipulado. A Dios no se le engaña, hermanos. Y mucho menos con esas cuestiones externas, ¿no? Él mira esa intención, mira la integridad, pero principalmente mira la sinceridad de nuestros corazones.
Tenemos que tener cuidado de no caer en esto mismo. Cantar, orar, asistir, servir, pero sin un corazón rendido a Dios. Podemos hacer todo lo correcto en apariencia y sin embargo podemos estar lejos de Dios por causa de ese pasha que mencionábamos al inicio, ¿no? Esa rebelión que hemos normalizado tal vez incluso de alguna manera. Por eso este versículo lo que hace es llamarnos a examinar si nuestras formas de adoración están acompañadas de una vida congruente. Dios no quiere rituales sin alma, quiere un pueblo que lo ame con todo su corazón. Hermano Roberto, ¿qué prefiere Dios? ¿Una adoración mecánica o una vida realmente obediente? Una vida realmente obediente. Y esto lo podemos ver en Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Hermanito Luis, ¿me puede apoyar? Sí, ¿Primera de Samuel qué? 15, 22. Dice la palabra de Dios así. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Gracias, hermano. La obediencia sincera es mejor que el sacrificio externo. Nuestro corazón rendido es mejor que el estar pidiendo el perdón. Isaías, continuando, en el capítulo 21 y 23, hermanita Sofi, ¿nos puede apoyar? Del 21 al 23. Y hermanito Vicente, después me puede apoyar con el 26 al 31. La palabra de Dios dice: ¿Cómo te has convertido en ramera? ¿Cómo te has convertido en ramera? Tú, la ciudad fiel, llena estuvo de justicia, en ella habitó la equidad, pero ahora la habitan los homicidas. Tu plata se ha convertido en escoria, tu vino está mezclado con agua, tus gobernantes son rebeldes y cómplices de ladrones. Todos aman el soborno y van tras las recompensas. No hacen justicia al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda. Hasta ahí, hermanita. Gracias. Bueno, Vicente, del 26 al 31, por favor. Restauraré tus jueces como al principio, y tus consejeros como eran antes. Entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. Sión será rescatada con juicio, y los convertidos de ella con justicia. Pero los rebeldes y pecadores aún serán quebrantados, y los que dejan a Jehová serán consumidos. Entonces os avergonzarán las encinas que amasteis, y os afrentarán los huertos que escogisteis. Porque seréis como encina a la que se le cae la hoja, y como huerto al que le faltan las aguas. Y el fuerte será como estopa, y lo que hizo como centella, y ambos serán encendidos juntamente, y no habrá quien apague. Amén. Gracias, hermanos. Después de exponer con dolorosa claridad esta corrupción en Jerusalén, esa ciudad que un día fue fiel y justa, pero ahora está llena de violencia, de injusticia e inclusive de soborno, el Señor no deja esa escena tal cual en ruinas, ¿no? A pesar de la gravedad del pecado, no todo está perdido. Dios mismo anuncia que intervendrá con juicio y justicia para restaurar. Así como fue firme en denunciar, ahora es firme en prometer esa redención. Restaurará a los jueces, traerá de vuelta la equidad, y Sión volverá a ser llamada fiel, volverá a ser la ciudad llamada fiel, después de incluso nombrarla aquí como prostituta, ¿no?
Pero esta restauración no vendrá sin separación. Mientras los que se convierten serán redimidos, los rebeldes y los que persisten en dejar al Señor van a ser quebrantados. La misma justicia que rescata a unos va a consumir a otros. Dios deja claro que no se puede vivir adorando los ídolos y esperando su bendición. Así que Isaías nos presenta dos caras de una misma moneda como respuesta divina. Juicio para el que persiste en el pecado y restauración para el que se vuelve con humildad. Así Isaías cierra este primer capítulo con una elección delante de nosotros para posicionarnos ante una verdad ineludible, ¿no? Dios no es indiferente al pecado, pero tampoco es indiferente al clamor del corazón contrito. En su justicia hay purificación y en su amor hay restauración. No todo termina en ruina y nos pone delante de una elección. El camino del arrepentimiento y la restauración, o el camino de la obstinación y el juicio. Dios es justo y firme en su corrección, pero también es lleno de gracia para los que se vuelvan a Él con sinceridad. No los va a abandonar. El juicio no es su última palabra, y es justo ahí, en medio de todo este contraste, donde el profeta alza nuestra mirada más allá del presente. Al inicio del capítulo 2 nos invita a contemplar ese futuro glorioso del reino de Dios, donde su voluntad será reconocida por todas las naciones y su paz reinará sobre la tierra. Hermano Ricardo, ¿me puede apoyar, por favor? Isaías 2, versículos del 2 al 4. Sí, hermano. Dice la palabra: acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa de Dios de Jacob, y nos enseñarán sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Gracias, hermano. En estos pasajes se nos muestra una visión gloriosa del reinado universal de Jehová. El profeta contempla un tiempo en que todas las naciones reconocerán la autoridad del Señor, buscarán su enseñanza y se someterán a su voluntad. No se trata solo de un cambio geopolítico, sino de un cambio realmente espiritual. Los pueblos no van a subir a conquistar, sino a aprender. No a imponer, sino a ser transformados. Aquí, hermanos, nos están anticipando la obra de Jesús, quien desde Jerusalén inauguró un reino que no se impone por la fuerza, sino que conquista con verdad y con gracia. Él es la palabra que salió de Sión, y bajo su gobierno se está cumpliendo lo que Isaías anunció. Un pueblo redimido, instruido en los caminos de Dios, y una paz que nace del corazón transformado. La visión apunta al futuro glorioso del reino de Dios, pero comenzó en Cristo. Muchos podríamos pensar que estos versículos estamos viendo la primera referencia directa, ¿no?, a nuestro amado Señor Jesucristo. Porque lo explica de una manera muy concreta, ¿no?, un poco fácil. Pero Isaías 2:4 no es la primera alusión a nuestro Señor en el libro de Isaías. De hecho, ya leímos en esta clase el primer versículo que nos habla de él. ¿Alguien sabe cuál fue, hermanos? ¿No? ¿Alguien aquí conectado? ¿Cuál? Ya vimos una sombra anterior y fue justamente parte de lo que leyó nuestro hermano Vicente. Isaías 1, 26, 27. Vemos que Dios no solo está dolido y molesto por el pecado de su pueblo, sino que también tiene un plan para restaurarlo.
Él no se queda solo en la corrección, sino que nos promete esperanza. Dice que va a rescatar a Sión con juicio y a los que se vuelvan a Él con justicia. Eso nos habla de un proceso. Dios va a corregir, va a limpiar lo que está mal, pero con el propósito de levantar algo bueno. Él no va a ignorar el pecado, pero tampoco va a dejar a su pueblo hundido en él. Dios mismo va a intervenir para poner todo en su lugar. Cuando leemos esta promesa ya podemos empezar a ver una sombra de lo que vendría después con Jesús. Porque nadie hace justicia como Él, nadie rescata como Él, con verdad y con gracia al mismo tiempo. En Cristo, Dios cumplió esta palabra. No solo restauró una ciudad, sino que comenzó a transformar corazones. Y no lo hizo solo con palabras bonitas, sino que lo hizo entregando su vida por nosotros. Después de mostrarnos esta visión gloriosa, donde Dios gobierna con justicia y todas las naciones van a buscar su luz, Isaías nos hace volver los ojos a la realidad. A esa realidad que se vivía día a día en el pueblo de Judá. El contraste es fuerte, ¿no? Mientras que el plan de Dios es levantar una nación restaurada y llena de paz, lo que se ve en esos momentos es un pueblo lleno de orgullo, de autosuficiencia, de adoración a ídolos. Así que del ideal del versículo 4 pasamos ahora a la triste realidad en el versículo 6. En adelante, en donde Isaías describe con dolor cómo el pueblo ha abandonado al Señor, llenando su vida con todo menos de Dios. Le voy a dar lectura del versículo 6 al 8 del capítulo 2. Ciertamente tú has dejado tu pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos de costumbres traídas del oriente, y de agorreos como los filisteos, y pactan con hijos de extranjeros. Su tierra está llena de plata y oro, sus tesoros no tienen fin. También está su tierra llena de caballos, y sus carros son innumerables. Además, su tierra está llena de ídolos, y se han arrodillado ante la obra de sus manos y ante lo que fabricaron sus dedos. Entonces, en lugar de ver un pueblo rendido al Señor, lo que encontramos es una nación llena, pero no de Dios, sino de influencias paganas, de dinero, de poder militar, de ídolos. Han adoptado prácticas extranjeras, buscando sabiduría en otros lados, confiando en riquezas y doblando rodillas ante sus propias creaciones. Es como si el profeta nos dijeran: miren lo que tienen y miren lo que han perdido. Porque aunque su tierra estaba llena de cosas, su corazón estaba vacío. Habían cambiado la presencia de Dios por todo lo que el mundo les estaba ofreciendo en ese momento. Se llenaron por fuera, pero se vaciaron por dentro. Justo como nuestra sociedad de hoy en día, ¿no creen? Podemos tener éxito, podemos tener comodidades, podemos tener toda la estabilidad que quieran, pero si el Señor no es el centro de nuestra vida, no tenemos nada. Se nos presenta otra vez ese gran contraste. Por un lado, la promesa del reino de Dios, donde hay justicia, paz, luz, y por otro lado, una realidad marcada por la autosuficiencia, el materialismo y por la idolatría. Los versículos 11 y 12, hermano Roberto, ¿nos puede apoyar, por favor, del capítulo 2? La altivez de los ojos del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y Jehová solo será exaltado en aquel día, porque el día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido. Amén, gracias, hermano. Aquí podemos preguntarnos, ¿a quién estamos exaltando con nuestra vida? ¿A nosotros mismos o al Señor? Y a partir de aquí, el mensaje en el libro de Isaías se vuelve todavía más directo. Ya no solo describe una sociedad que se ha vaciado espiritualmente, sino que comienza a señalar con claridad a quienes sostienen esa decadencia. Los orgullosos, los malvados, los que engañan, no deja lugar a dudas. El Señor va a traer juicio y cada actitud altiva, cada acción injusta, cada mentira, cada ídolo va a ser puesto en evidencia. Dios sigue siendo el mismo el día de hoy, justo, santo, celoso de su pueblo, como ya
hemos estado viendo en las clases de cómo es Dios. Pero nosotros seguimos siendo ese mismo pueblo, hermanos. La sección que acabamos de leer nos advierte sobre el orgullo humano. El Señor no comparte gloria con nadie. La altivez será abatida, la soberbia será humillada y solo Dios será exaltado. Como humanos, ¿realmente tenemos algo de que estar orgullosos? La misma palabra nos los dice. Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 7. Hermanita Susi, ¿nos puede apoyar, por favor? Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 7. Sí, hermano, permítanme un segundo. Dice la palabra de Dios, porque quien te distingue o que tienes que no hayas recibido, y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Gracias, hermana. Y volvemos al principio, ¿no? Hasta el buey y el asno saben quién los alimenta. ¿Y nosotros? Es como si Dios fuera encendiendo luces de una por una, exponiendo diferentes áreas en las que el pueblo, e inclusive tal vez nosotros el día de hoy, están haciendo que nos apartemos de él. Siguiendo esta misma secuencia, pasamos a Isaías capítulo 3, pero ahora en el versículo 1 y 4. Hermanita Sara, ¿nos puede apoyar, por favor? 3, 1 y 4. Por favor. Porque he aquí que el Señor Jehová de los ejércitos quita de Jerusalén y de Judá al sustentador y al fuerte, todo sustento de pan y todo socorro de agua, el valiente y el hombre de guerra, el juez, el profeta, el adivino, el anciano, el capitán de 50 y el hombre de respeto, el consejero, el artífice, el excelente y el hábil orador, y les pondré jóvenes por príncipes y muchachos serán sus señores. Amén. Gracias, hermana. Es decir, ya no habrá provisión, ni líderes sabios, ni guías espirituales. El pueblo va a ser gobernado por jóvenes inexpertos y su sociedad básicamente va a caer en un desorden. ¿No es algo también que estamos viendo hoy en día, hermanos? Cuando un pueblo o incluso una iglesia se aleja de Dios, pasa lo que nos dice Proverbios 29:2. Si me permiten, lo voy a leer. Cuando los justos dominan, el pueblo se alegra, mas cuando domina el impío, el pueblo gime. Aquellos que deberían cuidar, proteger y guiar al pueblo son los mismos que lo oprimen. Continuando en el capítulo 3, pero ahora en el versículo 14 y 15, Isaías nos lo dice sin rodeos. Jehová vendrá a juicio contra los ancianos de su pueblo y contra sus príncipes, porque vosotros habéis devorado la viña, y el despojo del pobre está en vuestras casas. ¿Qué pensáis vosotros que maíjáis mi pueblo y moléis las caras de los pobres? Dice el Señor Jehová de los ejércitos. Pero Dios no ignora el abuso. Él ve cuando se usa el poder para el provecho propio. Ve cuando la autoridad se convierte en manipulación y cuando el pobre es ignorado. Más adelante, el Señor habla también contra la vanidad, contra el orgullo externo. Isaías describe en este versículo a las mujeres de Jerusalén que vivían para llamar la atención, pero no para honrar a Dios. Hermanito Ricardo, ¿me puedes apoyar, por favor? Versículo 16 del capítulo 3. Sí, hermano. El capítulo 3. Dice, así mismo dice Jehová, por cuanto las hijas de Sión se ensoberbecen y andan con cuello erguido y con ojos desvergonzados, cuando andan, van danzando y haciendo son con los pies. Gracias, hermano.
Toda esta apariencia sería derribada y la de hoy en día también lo será. Este versículo no solamente es para las mujeres de Sión, sino es para cada uno de nosotros que nos basamos más en lo que tenemos adentro que en lo que tenemos afuera, ¿no? Hoy nosotros, ¿dónde tenemos puesto nuestra identidad? ¿Es como nos ven los demás o en cómo nos ve Dios? También vemos cómo Dios reprende a quienes lo tienen todo, pero solo piensan en acumular más. Isaías capítulo 5, versículo 8 nos los dice: «Ay de los que juntan casa a casa y añaden heredad a heredad hasta ocuparlo todo». Esta codicia se manifiesta cuando vivimos como si fuéramos dueños de todo, cuando el dinero manda más que la compasión, cuando se ignora al prójimo con tal de asegurar una posición, pero nada de eso permanece sin juicio. ¿Y qué decir de los que viven entregados al desenfreno? En el versículo 11 del capítulo 5 también lo dice: «Ay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende». No hay tiempo para Dios y no hay tiempo para su palabra. En Isaías capítulo 5, versículo 12, sigue diciendo: «Y en sus banquetes hay arpas, vihuelas, tamboriles, flautas y vino, y no miran la obra de Jehová, ni consideran la obra de sus manos». ¿No vivimos en una sociedad así? ¿Y nosotros realmente estamos despiertos espiritualmente por ser cristianos? ¿O también estamos distraídos y entretenidos en otras cuestiones? La lista de estos pecados sigue. Se condenan a los que llaman bueno a lo malo y malo a lo bueno, a los que justifican el pecado y se burlan de la santidad, en el versículo 20 y en el versículo 21. También se habla contra los que son sabios en su propia opinión, los que creen que todo lo saben, pero no buscan el consejo ni aceptan ningún tipo de corrección. Hermanito Vicente, ¿me puede apoyar en el capítulo 5, versículo 22 y 23? Y hermanito Luis, en el versículo 21, por favor. Hay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida, los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Gracias. Versículo 21. 21. Hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Gracias. Y el versículo 20 nos dice: hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Y finalmente, contra los que tuercen la justicia por interés, venden la verdad, absuelven al culpable por soborno y condenan al inocente. Todo esto es abominación a Dios, porque todo esto, hermanos, es pecado. Él no es indiferente a la corrupción, no lo fue y no lo es. Todo lo que hemos leído hasta aquí no es solamente una advertencia moral, no es simplemente una lista de cosas malas que tenemos que tratar de evitar. Es el retrato de un pueblo que se alejó del Señor y que por eso enfrentaría su castigo. Ese día del Señor no es un símbolo, es un día real de juicio. El capítulo 2 precisamente termina diciendo que los hombres correrán a esconderse en las cavernas, aterrados por la presencia gloriosa del Señor, cuando Él se levante para castigar la tierra, ahí en Isaías capítulo 2, versículo 19. Cuando pasamos al capítulo 5, la tensión espiritual se vuelve ese juicio declarado, ¿no? Los versículos que acabamos de leer hace un momento inician con ay de, y esta frase se repite 7 veces en este capítulo. Cada uno de esos ay de es un llamado de alerta, pero el pueblo no los quiso escuchar. Y entonces se desató algo más fuerte, la ira de Dios. Isaías capítulo 5, versículo 25. Hermanita Janet, ¿nos puedes apoyar, por favor?
Isaías capítulo 5, versículo 25. Un segundo. Estoy leyendo el lenguaje actual. Por eso Dios se enojó con ustedes, que son su pueblo, y levantó su mano poderosa para castigarlos. Temblaron las montañas y los cadáveres quedaron tirados como basura en las calles. Pero Dios sigue muy enojado. Su mano está lista para seguir con el castigo. Gracias, hermana. No es un enojo humano, ¿no? Es una indignación de Dios que no puede pasar por alto este pecado. Su juicio es justo. Su ira no es descontrolada, pero tampoco es una ira débil. El mismo Dios que ofrece el perdón es el mismo Dios que va a ejecutar esa justicia. El capítulo 5 termina con una escena bastante aterradora. El versículo 26 al 30 dice así: alzará pendón a naciones lejanas y silbará al que esté en el extremo de la tierra. Y he aquí que vendrá pronto y velozmente. No habrá entre ellos cansado, ni quien tropiece. Ninguno se dormirá, ni le tomará sueño. A ninguno se le desatará el cinto de los lomos, ni se le romperá la correa de sus sandalias. Sus saetas estarán afiladas, y todos sus arcos entesados. Los cascos de sus caballos parecerán como de pedernal, y las ruedas de sus carros como torbellino. Su rugido será como de león, rugirá a manera de leoncillo, crujirá los dientes y arrebatará la presa. Se la llevará con seguridad y nadie se la quitará. Y bramará sobre él en aquel día como bramido del mar. Entonces mirará hacia la tierra y he aquí tinieblas de tribulación y en sus cielos se oscurecerá la luz. Aquí podemos ver cómo Dios levanta una nación lejana. Él silba y ellos vienen veloces. Bien armados, sin cansancios, sin tropiezos. No es un accidente, es Dios, usando incluso a naciones paganas como un instrumento de corrección. El mismo patrón que vemos a lo largo de toda la Biblia. Dios advierte, llama, espera, pero si no hay arrepentimiento, viene el juicio. Es lo que le esperaría a Judá: ciudades quemadas, líderes caídos, mujeres humilladas y el pueblo llevado al exilio. Cada una de estas denuncias no solo fue para Israel, también son como espejos. Cada frase es una luz encendida que muestra tal vez en dónde nos hemos desviado el día de hoy. El juicio vino sobre el pueblo de Judá, pero también vendrá sobre nosotros si no escuchamos. Y por eso Isaías no solamente habla de juicio, también clama por arrepentimiento. El Señor busca a un pueblo que se vuelve a Él, que le tema, que le dé frutos de obediencia. Lo que nos tenemos que preguntar es, ¿somos ese pueblo? Aún en medio de este juicio, Dios no se queda callado, y cuando parece que todo está arrasado, cuando el orgullo ha sido abatido, cuando la tierra está en ruinas, Dios aún habla de esperanza. Porque el Señor no quiere la muerte del impío, sino lo que quiere es que éste se arrepienta y que viva. Ahí es donde Isaías nos muestra una promesa. Habrá un remanente, un grupo que se arrepienta de corazón, y sobre ese pequeño grupo Dios traerá restauración. Isaías 4 es como una brisa fresca después de esta tormenta de pecados, de juicio y de culpa. El Señor promete limpiar, purificar y volver a morar con su pueblo. Habla de belleza, de honra, de fruto, pero solo para los que hayan sido escritos para vida, no todos, solo los que se humillen y que vuelvan a Él. Hermanita Irma, ¿me puede apoyar con Isaías 4, versículos del 3 al 6? Sí. Del 3 al 6 dice la palabra de Dios: y acontecerá que el que quedare en Sión y el que fuere dejado en Jerusalén será llamado santo.
todos los que en Jerusalén estén registrados entre los vivientes. Cuando el Señor lave las inmundicias de las hijas de Sión y limpie la sangre de Jerusalén de en medio de ella, con espíritu de juicio y con espíritu de devastación. Y creerá Jehová sobre toda la morada del monte de Sión y sobre los lugares de sus convocaciones, nube y oscuridad de día, y de noche resplandor de fuego, que eche llamas, porque sobre toda gloria habrá un dosel, y habrá un abrigo para sombra contra el calor del día, para refugio y escondedero contra el turbión y contra el aguacero. Amén. Gracias, hermana. Después de tanto pecado, tanta dureza, Dios aún desea levantar el pueblo santo. Él mismo se encargará de purificarla con juicio y con fuego, como si limpiara oro. Y cuando esto ocurre, Él volverá a morar en medio de su pueblo, como en los días del desierto, con nube de día y con fuego de noche. Esa imagen no solamente es recuerdo del pasado, es una promesa también para el futuro. Dios estará presente, protegerá, cubrirá y cuidará de los suyos. ¿No es eso lo que todos necesitamos hoy? Un nuevo comienzo, pero con el Señor al centro. No solo una vida cómoda, sino una vida santa, donde su presencia esté sobre nosotros. Una vida marcada por su gloria y no por nuestros logros. Una vida donde lo que más importa no es lo que tenemos, sino que estamos caminando de la mano con Él. Y Jesús es el cumplimiento de ese remanente santo. Él es el centro de ese nuevo pueblo que Dios forma. Él vino a limpiar, a purificar, pero no con agua, sino con su sangre. Además, esta imagen de la presencia de Dios como nube de día y fuego de noche también nos lleva al Evangelio. Hermanito Ricardo, ¿me puede apoyar con Juan 1:14? Sí, dice la palabra de Dios, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Amén. Y vive gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Gracias, hermano. Jesús es Dios con nosotros. Él es el refugio, Él es la sombra, es el abrigo que Isaías menciona. Y aún más, ese toldo sobre la gloria, ¿no? que estaba en el versículo 5, es esa cobertura divina. Con Cristo tenemos ese abrigo, con el Espíritu Santo con nosotros guiándonos. El mismo Jesús lo dijo en Mateo 23, capítulo 23, versículo 37. Hermanito Samael, ¿me puedes ayudar, por favor? Mateo 23, versículo 37. Mateo 23. Versículo 27, por favor. 37, perdona. 37. 37. Jerusalén, Jerusalén, que mata a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta con sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Gracias, hermano. Este capítulo 4 de Isaías nos habla de ese futuro glorioso que Dios ofrece a través de su Hijo Jesús. Jesús es la esperanza después del juicio, y Él es quien purifica, quien santifica y quien nos guarda bajo la sombra del Altísimo. Pero para terminar todo este recorrido de los primeros 5 capítulos, Isaías nos lleva a una escena que resume muy bien todo lo que ya vimos hoy: la viña. La manera perfecta de cerrar esta sección, porque en ella se revela tanto el amor de Dios como la decepción por la falta de fruto. Después de hablar del juicio y de la esperanza, ahora el Señor nos abre su corazón. Nos muestra lo que hizo por su pueblo, cómo lo plantó, lo rodeó,
lo bendijo y cómo a pesar de todo eso, le dio una respuesta diferente. Isaías capítulo 5, versículos del 1 al 7. Hermanito Luis, ¿nos puede apoyar, por favor? Sí, hermano. Dice la palabra de Dios: ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado, desperdigado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. Amén. Gracias, hermano. Esta canción que entona Isaías no es una canción cualquiera. Es una que nace del corazón de Dios. Es un canto lleno de amor, pero también un canto de tristeza. El Señor habla de su pueblo como una viña preciosa, una viña que plantó con cuidado, en una tierra fértil, con todo lo necesario para que diera un buen fruto. Dios no escatimó, preparó la tierra, quitó los estorbos, sembró los mejores vides, puso protección, vigilancia y hasta un lagar para recoger esos frutos. Todo eso lo hizo con amor y con la excelencia. Pero cuando llegó el momento de recoger la cosecha, en vez de uvas dulces, solamente hubo uvas silvestres. Fruto agrio, amargo, torcido. ¿Creen que fue una falla en el cuidado? No, fue una falla en la respuesta. La viña no respondió al amor con obediencia, sino con rebelión. Y eso partió el corazón de Dios. Entonces el Señor hace una pregunta que puede incluso calar hondo. ¿Qué más se podía hacer que yo no haya hecho? Es como si dijera, ¿qué más querías que hiciera por ti? ¿Qué me faltó darte? ¿Qué palabra no te prediqué? ¿Qué bendición te negué? Es una pregunta que no solamente es para Judá, sino también es para nosotros el día de hoy. Porque al igual que esa viña, nosotros también estamos siendo cuidados, nosotros también estamos siendo rodeados, alimentados, e inclusive estamos siendo llamados, ¿no? Y luego viene el anuncio del juicio. La cerca será quitada, la protección removida, la tierra no será labrada ni cuidada. La viña va a quedar expuesta, devastada, porque no se puede menospreciar al dueño de la viña y esperar bendición. Dios espera fruto, no espera perfección, pero sí espera fidelidad. No espera cantidad, pero sí espera obediencia. Y por si había duda, todavía lo aclaran al final. La viña es la casa de Israel. Los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Dios esperaba justicia, pero encontró violencia. Esperaba rectitud, pero oyó clamor. La decepción es profunda, no solamente por el fruto, sino porque fue su pueblo. Hoy también somos esa viña, hermanos. Hoy también somos ese pueblo que Él plantó en tierra buena, con su palabra, con su espíritu, con su presencia. Él sigue esperando ese fruto. No basta con tener adoración lejana, con ese corazón vacío. No basta con aparentar ser santos. Si no hay justicia, si no hay compasión, si no hay verdad, cada uno de nosotros fue plantado con amor.
Cada uno fue plantado con un propósito, con una esperanza. Lo que nos tenemos que preguntar es, ¿qué fruto le estamos dando nosotros a Dios? Él sigue esperando. ¿Qué va a encontrar en nosotros? ¿Fruto verdadero o uvas silvestres? No se trata de hacer más, se trata de rendirse más. Que cuando el dueño de la viña venga a buscar el fruto en nuestras vidas, lo encuentre. Que vea fe, que vea arrepentimiento, que vea amor por Él. ¿O estamos esperando que haga algo más en nuestras vidas? Dios sigue buscando ese fruto en nosotros, no un fruto aparente, sino un fruto genuino. No rituales, sino obediencia. La historia de la viña no solamente es una advertencia, es una oportunidad. Porque hoy todavía tenemos tiempo. Hoy aún podemos volver al Señor. Podemos reconocer lo que ha hecho por nosotros y darle lo que Él se merece. Una vida entregada, una vida limpia y una vida agradecida. La pregunta, hermanos, que me encantaría que se llevaran esta noche a dormir es: ¿estamos listos para responder a su cuidado con una vida que dé el fruto que Él espera de nosotros? Y pues hasta aquí llega, hermanos, el estudio de los primeros 5 capítulos del libro de Isaías. No sé si alguien tenga comentarios, opiniones, preguntas. Adelante, hermano Ricardo. Sí, hermanito, antes que nada, gracias, que Dios lo utiliza como un valioso instrumento. Gracias a Dios. Este profeta, digo, después de este pues sigo yo, claro. Pero bueno, he aprendido, he tomado unas notas aquí muy importantes que las he utilizado yo para hacer pequeños estudios. Por ejemplo, en Isaías, que dice, vemos ahora cómo está reflejado el mundo, ¿sí? Un mundo lleno de mentiras, depravaciones, que ahora van sobre los niños, por ejemplo, ¿no? Las caricaturas le están metiendo, pues, agendas depravadas, ¿no? Entonces, dice la gente, bien lo decía, hay de lo malo que dicen bueno, o sea, y lo bueno malo, ¿no? Pero dice la gente, no, es que el aborto no es tan malo. No, pues que en la caricatura de Buzz Lightyear, que 2 mujeres se besan, ¿no? No es malo, no es tan malo, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en Isaías 1:5 dice, bueno, de la mitad para abajo dice, toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vemos este texto, es muy favorable a lo que estamos viendo hoy. Por ejemplo, en Jeremías, hablando de Jeremías, en el capítulo 2, versículo 22, vemos lo que es el pecado. ¿Sí? El pecado dice, aunque te laves con lejía y amontones de jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. ¿Sí? Muchas personas, obviamente, de ideologías diferentes, humanas, tienen diferentes evangelios o planes de salvación, que obviamente no son acorde a la palabra, hermano, pero fíjese en este libro de Isaías, para terminar, estoy viendo en el capítulo 1, versículo 10, es una invitación del Señor, ¿sí? Que dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestro pecado fuere como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos, y si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Esta es una hermosa invitación que Dios nos hace, obviamente ahora, por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien con su preciosa sangre que encontramos en las aguas del bautismo, de forma espiritual, es el que nos lava de los pecados, nos deja blancos. Entonces, uniendo estos versículos, hermano, pues vemos la realidad del mundo que tristemente pues se está perdiendo. Y como dijo nuestro Señor, el corazón del hombre se está enfriando. Entonces, muy interesante la clase, le agradezco mucho al hermano y pues gracias a Dios por esta clase. Gracias a Dios, hermano, y pues sí, ¿no? Literal, como lo decía el capítulo 4, es
con Jesús, todo esto, quien lo acepte en su vida, puede ser perdonado, justamente como decía del capítulo 1, ¿no? Aunque tus pecados fueran como la grana, blancos serán. Gracias, hermano. ¿Algún otro comentario? Listo. ¿Alguien en línea, hermanos? ¿Algún comentario? Yo, hermano, ¿sí me escucha? Sí, hermanita. Me gustó mucho el tema, bueno, hoy el versículo de Isaías, porque sí lo leí, y aquí lo que más me causa impresión es la desobediencia. Y bueno, Dios se sentía defraudado, ¿no? En aquel momento con tanta maldad que existía antes y que sigue existiendo ahora, ¿no? Porque pues en realidad el mundo está así ahorita. La mayoría de las personas, yo creo que tenemos defraudado a Dios, yo creo, con esta situación, como fue en aquel tiempo que Dios se sentía tan triste y que iba a acabar, ¿no? Con Jerusalén y todo ese país por lo mismo, porque se olvidaron de él. Entonces, bueno, pues es mi comentario. Me gustó mucho el tema. Nada más que sí, una observación. Perdón, pero así soy yo. Se me hizo que se fue muy rápido. Nada más. Sí. Esta, hermanita, paréntesis, fue mi clase más larga. Bueno, sí, no estuvo muy bien, hermano. Gracias. Sí. Gracias a Dios, hermanita. Y pues sí, ¿no? Yo también cuando estaba estudiando para hacer esta y vi lo de la viña, por eso incluso hice esa anotación, ¿no? De que Dios prácticamente me estaba diciendo, ¿qué más quieres que haga yo por ti? Siento que al menos todos aquí, los que estamos aquí reunidos, se siente ese dolor y decir, estoy fallando, ¿no? Pero lejos de quedarnos en ese fallo o en ese arrepentimiento, pues tenemos que cambiar ese chip y empezar a actuar con obediencia, ¿no? Y por eso mismo son todos los estudios, son todas las clases, todas las dinámicas que se dan en la iglesia, pues para aprender más, porque creo yo, todos los que estamos tanto conectados como aquí reunidos, como los que lleguen a verlo aquí en la grabación, pues queremos aprender más para obedecer, ¿no? Para de verdad llevar ese camino. Adelante, hermana Irma. Aquí en este libro pues aprendemos, ¿no? que del arrepentimiento, un Dios santo, pues va a juzgar el pecado, pero aún así, si nos arrepentimos, Él nos da la oportunidad, porque lo que quiere es que todos se salven. Y todos nos sabemos también, y los que estamos fallando ahorita, como tú dijiste, ahora en estos tiempos, cómo le fallamos a Dios igual, como en estos tiempos fallamos. O sea, ahorita, yo la verdad nunca sí he visto partes del libro, porque pues siempre cuando hablé en el 64, ¿no parece? El que habla el 54, no me acuerdo, el que se habla siempre para lo de la cena. La cena y todo eso. Y otras partes, pero no todo, pero es un libro o sea, la verdad que sí nos deja mucho que pensar, sí, mucho que reflexionar, que meditar, cómo fallamos nosotros en estos tiempos, como cristianos, y realmente pues aquí Dios nos da esa oportunidad, como se la va a dar a ellos, a Judá y todos esos, como se la dio en su tiempo, a nosotros también, si nos arrepentimos de veras y empezamos a hacer, porque me acuerdo mucho de un tema que dio el hermano, precisamente Ricardo, que dice, no todos los que estamos aquí nos vamos a ir con el Señor. Aún siendo cristianos y estando haciendo cosas, pues Dios dice que odia el pecado, o sea, no, si un Dios justo no puede permitir a alguien que siga sin arrepentimiento. Claro. Porque es un Dios justo, es un Dios santo que odia el pecado. Entonces, eso, a mí me da mucho que pensar, está súper hermoso este libro. De hecho, ahí mismo, ¿no? Vemos la incongruencia del pueblo, ¿no? Los fariseos en la época del Evangelio conocían, sabían, eran básicamente los que conocían toda la ley y todo lo que hacían, ¿no? Y esto sigue llevándose hasta nuestros días hoy. Por eso menciona, ¿no? ese pequeño remanente, porque aunque hagamos que hacemos, Dios conoce nuestros corazones y es
pues solamente nosotros y Él sabe si sí estamos fallando. Entonces, ¿alguien más tiene algún comentario, hermanos? Pues bueno, adelante, hermano. Hermanos, pues de la misma manera como la Biblia habla del amor de Dios y que Dios es amor, de la misma manera la Biblia habla del furor de Dios, de la ira de Dios. Y esa ira de Dios, dice por si no me equivoco, es Romanos, donde dice ¿La ira? De la ira de Dios, exactamente. Porque Romanos 1. No, Hebreos. Es Hebreos, perdón. Está en el libro de Hebreos. No se preocupe. En Hebreos 10, 31. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Por qué lo dice? Precisamente por la ira o el furor de Dios. Y todo esto es relativo precisamente a la desobediencia. Es consecuencia de una desobediencia. Entonces, de la misma manera, así como la Biblia habla de amor, pues también habla del furor y la ira de Dios. Y es lo que estamos viendo con respecto a lo de la viña. Sí, de hecho vimos, ¿no?, en estos cinco cómo estaba ese mismo contraste. Amor, ira, porque pues ese fallar, ¿no? En una prédica también se mencionaba, ¿no? De manera constante estamos fallando y de manera constante Dios está esperando ese arrepentimiento de nuestra parte. Hermanos, pues si ya no hay algún otro comentario, bueno, a mí se me pasó comentar, me gustó todo eso que habló de las viudas, de la viuda, ¿no?, que se le debe de dar y que no le dan. Y que no le daban. Entonces, aquí estaba viendo en mi libro como varias viudas que menciona aquí, y dice la protección de Dios para ellas, ¿no? Así que siempre Dios ha querido que estas mujeres quedan solas, porque dice que si se les muere el esposo, pues quedan sin provisión, pues ya no hay. Entonces aquí da el ejemplo de varias que han quedado, por ejemplo, Tamar, Ruth, Noemí, Abigail, la viuda de Sarepta, la viuda de un profeta, Ana, que está en Lucas 2:26, la viuda que Dios dio 2 monedas pequeñas, que está en Marcos, y la viuda de Naín. O sea, aquí habla bastante de viudas, ¿no? Entonces me quedé también pensando en cómo desde este libro, bueno, desde antes, porque también lo menciona cuando estuvimos viendo con Moisés en Éxodo. Estuvimos viendo todo eso. Sí. Y gracias por tu clase, excelente. Gracias a Dios, hermano. Si ya no hay más comentarios, hermanos, hermano Ricardo, hermano Ricardo, ¿nos puede dirigir en oración? Sí, hermano. Oremos, hermanos. Oh Jehová, cuán grande es poderoso y tu santo y bendito nombre, Padre eterno. Te damos este puñado de hijos tuyos, tanto presencial como los que estamos conectados. Bendito Padre, te damos las gracias, mi Señor, por darnos este estudio a través de nuestro hermanito Martín, el cual te rogamos, Padre Santo, que lo utilices como un gran instrumento, que les des palabra fácil, sabiduría, en nosotros un oído presto, un corazón dispuesto, para que todos salgamos edificados de tu palabra y no solamente seamos oidores, sino hacedores de la misma. Padre bendito, te rogamos, mi Señor, bendice esta clase. Estamos viendo estos grandes hombres tuyos que tú utilizaste, mi Señor, para precisamente conocer más de tu voluntad y todas las profecías de tu Hijo Santo, nuestro bendito Señor Jesucristo, bendito Padre, y que hoy en día como pueblo, como el cuerpo de nuestro Señor, nos sirva en gran manera, bendito Padre, para aprender más de estas lecciones y pues ser mejores cristianos.
Padre bendito, te rogamos por todos nuestros hermanos que van a retirarse a sus hogares, los que vamos a quedarnos ya para descansar para el día de mañana, si tú así nos prestas vida. Te rogamos que tú seas con nosotros, que nos des un descanso pleno, bendito Padre. Y Señor, te damos las gracias por esta enorme bendición de estar aquí contigo, gracias a través de tu poderosísimo bendito Espíritu que siempre nos acompaña. Todo esto, Padre, te lo agradecemos, te lo pedimos y te lo suplicamos en el poderoso, santo y bendito nombre que es sobre todo nombre de nuestro gran Señor y Salvador Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Gracias. Amén.